mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 31 de julio del año 2017 y como todas las mañanas quiero iniciar la jornada, además iniciar la semana, saludando de manera muy especial a quienes nos siguen aquí en Lima, en la capital de la República, a través del 105.5 de la FM. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora de la mañana están sintonizando ya alguna de las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio y que de manera muy generosa, muy gentil, transmiten también en vivo y en directo el programa. Quiero saludar también y agradecer de manera muy especial a quienes nos siguen a través de la página web. Usted vaya a IDL Radio y ahí nos podrá escuchar y nos podrá ver. Y también a quienes nos siguen a través de las redes, estamos muy contentos. Hemos cumplido ya algunos días de nuestra transmisión en vivo y en directo a través del Facebook, donde usted nos puede escuchar y nos puede también ver. Estamos muy complacidos de tener siempre su presencia y de tener su amable audiencia, pero también de tener su exigente y una manera más fluida de poder comunicarnos y recoger sus sugerencias que atendemos aquí de la mejor manera. Estamos muy muy agradecidos y queremos continuar fortaleciendo esta relación con ustedes. Eso creo que hace ya la diferencia. Así que por favor, ayúdenos a compartir nuestro sitio en Facebook. Comparta, etiqueta a sus amigos y permita que sean otras las personas también que puedan escuchar este programa, que lo que busca es profundizar en algunos temas que tenemos plena seguridad, a usted le interesa, a usted le preocupa y que usted muchas veces quiere cambiar, y de eso se trata, una actitud y un accionar un poco más firme y diligente frente al manejo de los asuntos públicos hará que nuestro país mejore. No se deje llevar por esa corriente que lo que busca es dormitar o hacer que nos quedemos con la cabeza gacha y esperemos cada 5 años solamente para tratar de buscar cambiar la historia de nuestro país. Hagámoslo permanentemente, participando, levantando la voz y diciendo que si estamos o no en buen rumbo en algunas materias que directamente o estrechamente están vinculados a su quehacer cotidiano. Vamos a tener un programa muy especial el día de hoy porque vamos a hablar, por supuesto, de varios temas, algunos relacionados con lo dicho por el presidente de la República en el mensaje de la Nación el 28 de julio. Seguramente ustedes han escuchado ya muchos puntos de vista al respecto, pero aquí en el programa vamos a tratar de expresar también alguno que pueda ser útil para ustedes. Pero antes de que eso suceda, y le vamos a dar mucho espacio para eso hoy día en el programa, quiero mencionar y hacer llegar mi solidaridad con todos los venezolanos y venezolanas. Lo que ha sucedido ayer es un hecho que solo hay que condenar, porque la arbitrariedad, el autoritarismo, los permanentes incidentes que vulneran derechos fundamentales de quienes viven en ese país que está sometido a una dinámica violenta, autoritaria y que día a día trae sangre y muerte, ha tenido ayer un escenario que ha traído por lo menos 12 según las versiones más oficiales, pero 15 según versiones extraoficiales muertos. Ayer se realizó, en contra de lo que la mayoría en Venezuela estaba pidiendo, una referéndum o una elección para crear una comisión o un Senado constituyente o un Parlamento constituyente. Esto con una sola motivación, y es que Maduro y el chavismo, los seguidores de Maduro, pues han venido perdiendo en todas las instancias no solo legitimidad, sino una clara legalidad. Están fuera de la ley hace bastante tiempo. Ahí donde les adverso una decisión, por ejemplo, jurisdiccional, buscan destituir y sacan a los jueces.
ahí donde no consiguen la mayoría parlamentaria, pues someten a disciplina y a persecución a líderes opositores y a parlamentarios que no están en su línea. Pero ahora, en el colmo de su malicia y de su manera arbitraria y prepotente de gobernar, tiñendo de sangre este país amigo, pues han decidido tratar de sacar en buena medida a toda la oposición que manejaba el Parlamento para crearles una por encima, que va a ser una nueva constitución, corregir la de Chávez para hacer que Maduro se pueda quedar todo el tiempo que él crea conveniente, sin medir, sin, digamos, siquiera imaginar o plantearse que eso puede significar un enfrentamiento mayor que va a traer más muerte y sangre en este país. Lo que ha sucedido ayer es una tremenda situación que agrava la ya muy difícil, digamos, situación, valga la redundancia, que vivían en Venezuela. Todos los medios internacionales así lo han tomado y así lo resaltan. El diario El País dice: violencia y abstención en la constituyente de Maduro. El plan para imponer una nueva asamblea que sustituya al Parlamento venezolano provoca una docena de muertos en la jornada electoral. Y lo que quiero que tengan claro es que Maduro ha hecho esto solo para dejar de lado el Parlamento, que es básicamente opositor. Ahora ha creado una constituyente, una asamblea constituyente, que va a tener solo adláteres o solo defensores o seguidores del gobierno de Maduro, porque la oposición no ha participado. Por lo tanto, de ahí va a salir una constitución a la medida de Maduro. ¿Y qué cosa quiere Maduro? Pese a que es evidente que la gente en Venezuela no quiere un gobierno de esa naturaleza, pues se va a imponer y se va a quedar. Y eso, en la resistencia, en las muestras cada vez más grandes de indignación de distintos sectores en Venezuela, respondidas de la manera brutal como responde la policía y los seguidores de Maduro, va a seguir generando muerte. Eso es lo que está pasando. Y nosotros no podemos mirar esto con indiferencia. Nuestro país vivió una situación muy parecida en los 90 y fue la cooperación y la ayuda y la solidaridad internacional la que nos ayudó también a revertir eso. Por eso hay que condenar estos hechos y vamos a, en el transcurso del programa, ver si tenemos comunicación con Venezuela para poder también tener más detalles de lo que ha sido este día sangriento. El diario El Comercio dice: Venezuela, sangre y fuego, caos. La elección de la Asamblea Constituyente provocada por Maduro se volvió un espectáculo cruento y fraudulento en el que al menos 10 personas fallecieron. El Perú ha convocado una reunión de cancilleres para tomar una decisión. Hay algunos que han anunciado ya su participación, como entiendo Argentina, Chile, Canadá y otros países. También el diario La República, en su portada, pone y habla sobre este tema. Maduro baña en sangre Venezuela en farsa electoral al buscar perpetuarse en el poder. Dictador, con su afán por imponer una asamblea constituyente, generó violencia que causó la muerte de al menos 15 personas. Perú ha convocado para este martes a los cancilleres de América a fin de buscar una salida a la crisis que hunde al país llanero. Esto es muy dramático, esto es muy terrible, que no solo pasa por los altos índices de inseguridad a los que están sometidos los venezolanos y venezolanas, sino también a una crisis humanitaria, porque no hay alimentos y no hay cómo cubrir las necesidades básicas. Ese es un régimen que hay que rechazar, porque las dictaduras, sean del color que sean, estén teñidas de la ideología que tengan, pues son nocivas y hay que luchar contra ellas ahí donde estemos. Aunque sea a la distancia, nuestra solidaridad podrá servir para algo, para que los venezolanos y venezolanas que en este momento están en medio de esta crisis sientan que están acompañados. Esto creo que hay que decirlo de todas maneras. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Yo por alusión quisiera comenzar con otro que está relacionado con el señor Luis Galarreta. Ayer tenemos un audio, ¿no es cierto, Víctor?, que vamos a pasar en un ratito. Quiero contarles, hace algunos días, tal vez algunas semanas, nosotros difundimos y hicimos público aquí en el programa una conversación que sostuvimos con el señor Luis Galarreta, que ahora es presidente del Congreso de la República,
y que el año 2010, cuando estábamos en plena campaña electoral para elegir a quién iba a gobernar la ciudad, en esas elecciones en las que resultó ganadora Susana Villarán, recordarán ustedes, el 2010, él era uno de los principales representantes del Partido Popular Cristiano, agrupación a la que perteneció algunos años. Y es bien interesante saber que el presidente del Congreso de la República, nada menos, tiene una particular manera de entender el transfugismo. Él dice que no es tránsfuga porque ahí donde llegó por un partido, terminó en ese partido durante el periodo que le tocaba, al haber sido elegido por un periodo determinado, y se cambió después cuando le ofrecieron otros partidos una ubicación en su lista, y él dice que eso no es transfugismo. Pero bueno, ¿qué cosa ha dicho Luis Galarreta ayer en una entrevista? Ha dicho que eso que mencionó el año 2010 en contra de Alex Curi y en contra de Keiko Fujimori sobre todo, pues era una cosa de la que se arrepiente, que no debió tomarse tan en serio eso que su jefe de campaña en ese momento le dijo. Dice que el señor Carlos Chipoco le planteó y le dijo, el eje de la campaña tiene que ser evitar que los votos antifujimoristas se fueran con Susana Villarán y que fueran más bien donde Lourdes Flores. Por eso es que él arremetió contra Keiko Fujimori. Y en ese momento no conocía tanto a Keiko Fujimori, dice que la conocía en el Parlamento, pero no tan cercanamente como la conoce ahora, y se arrepiente de haber encarnado o de haber en ese momento protagonizado esa confrontación con el fujimorismo. Dice que no debió tomarse tanto en pecho, debió tomarse en pecho esto, porque en fin, él debió ser o tener la capacidad de poder entender mejor lo que era el fujimorismo. Y nos ha acusado a nosotros de odiadores, nos ha dicho que nosotros, como odiamos al fujimorismo, pues hemos sacado esto y siempre recordaremos esto y no recordamos las veces que él ha hablado bien del fujimorismo. Bueno, pero por alusión vamos a escuchar qué cosa dijo ayer el señor Luis Galarreta. Esto fue en el programa Agenda Política en Canal N, y no, Carlitos, en Canal N, y vamos a escuchar a ver qué dijo el día de ayer sobre nosotros para responderle brevemente. En algún momento, Carlos Chipoco, que era el jefe de la campaña de Lourdes Flores a la alcaldía, se entró a la alcaldía a competir con Curi, y la idea era, y así fue abiertamente, fue no solamente Curi, sino también, digamos, dirigir un poco el golpe hacia el fujimorismo en ese momento, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, año 2010, porque querías captar el sector anti, para que no vaya con Susana Villarán, sino que Lourdes crezca. Y sí, esas palabras me puedo arrepentir porque yo conocía a Keiko en el Congreso, pero no conocía como la conozco ahora, que cada vez que la he conocido más me doy cuenta de su honorabilidad, de su capacidad. ¿Ha cambiado usted de opinión con respecto a ella? No, me refiero a que no debí digamos, asumir tanto el rol de la campaña, cuando me metí a la campaña para defender a Lourdes Flores contra Curi en la campaña, y la estrategia que se planteó en ese momento, que era tratar de captar el voto antifujimorista, meter en el caso digamos, a la candidata Keiko Fujimori en ese momento. Porque hoy día, claro, la señora Rosa María, IDL, que son antifujimoristas y los odian, lo sacan cada tiempo, pero no van a sacar, por ejemplo, las veces que he hablado muy bien del fujimorismo en otras oportunidades, las veces que he defendido a diferentes posiciones. ¿No se está repitiendo ahora porque es su jefa? No, porque cuando yo quedé independiente, Enrique, en el año 2015, pasaron muchos meses, casi un año, y además hago un paréntesis, yo nunca me he cambiado de bancada. O sea, los tránsfugas que se sale de una bancada para pasarse a otra, yo me he quedado con las bancadas con las que he sido electo. Y cuando ha venido el nuevo proceso electoral, yo he participado con los grupos que han tenido y me han invitado, y he tenido el gusto de participar. No hay ningún PPCista, y tú los conoces a todos, que hable mal de mí porque saben cuál ha sido mi trayectoria y cuál fue la diferencia. Entonces, hoy día, no, lo digo por absoluta convicción de quién es Keiko Fujimori, de la visión institucional que tenemos en Fuerza Popular. Ese es el señor Luis Galarreta. O sea, para él no es transfugismo. Entra por un partido, dice que no, que todo el periodo se quedó en ese partido, y cuando hubieron otras elecciones se fue a otro partido y no traicionó al anterior. Entonces estuvo en ese partido durante otro periodo, terminó ese partido, se cambió de partido a otro y ahora es uno de los principales líderes del fujimorismo, y que además ha tenido como premio, sin merecerlo desde mi punto de vista, puede ser el presidente del Congreso de la República, una particular manera. Y este es el presidente del Congreso de la República que dice que va a ser la gran reforma electoral, que va a dotarle a nuestro país de una legislación
que va a ser mucho más democrática, que va a ser mucho más institucional, que va a ser mucho más representativa, que va a ser mucho más decente, que va a ser mucho más activa frente a intermediar y resolver los problemas de la gente. Un señor que dice no es ser tránsfuga, cuando yo coincido con quien dijo en su momento que él en sí mismo ya es una mesa multipartidaria, es decir, viene de varias agrupaciones políticas. Pero en lo que corresponde a nosotros, él dice que nosotros somos enemigos del fujimorismo y que odiamos al fujimorismo. También dice que Rosa María Palacios es eso, porque cada cierto tiempo sacamos esta información y que nunca sacamos cuando él alababa al fujimorismo. En primer lugar, nosotros no odiamos al fujimorismo, y al señor Galarreta menos lo puedo odiar, porque digamos no es para tanto, no es una persona que uno diga, bueno, qué tal enemigo el señor Galarreta, hay que ponerlo del otro lado, porque la verdad nos puede elevar la autoestima, tener un enemigo tan importante. No lo es. Nosotros lo que hacemos es señalar hechos. Nosotros lo que decimos a la ciudadanía es que no se dejen engañar, que no se dejen embaucar, que el fujimorismo de antes y este fujimorismo que representa el señor Luis Galarreta están, digamos, no tienen otra manera sino de usar las mismas formas y costumbres de aquel fujimorismo que desde mi punto de vista no es el que una democracia requiere, que no solo pasa por tener altos niveles de representación por la votación que hay en una elección, sino por interesarse por la institucionalidad y por mejorar sus capacidades para cada vez ser mejores políticos, y no auparse bajo la sombra de alguien como Keiko Fujimori y más adelante probablemente como Kenji, para tratar de reivindicar a lo que fue claramente una dictadura que ellos hasta ahora se resisten a reconocer. Si el señor Galarreta ha sido capaz de decir las cosas que decía el año 2010 de Keiko Fujimori, es decir, que era lo peor que podía pasarle al país y que podía significar el retorno de la mafia fujimontesinista, de repente de aquí a un tiempo, cuando ya no le convenga estar cerca de Keiko Fujimori, hablará pues maravillas de Kenji Fujimori, a quien hoy día dice no representar o no sentirse cercano, o de quien ha dicho varias cosas que el Benjamín de los Fujimoris ha entendido como inclusive agresivas, porque el turno le toca a Keiko Fujimori, que hoy día manda en los criterios, manda en los principios, manda en los valores y manda en los haceres y actividades del señor Galarreta. El señor Galarreta entonces, por voz propia, lo que hace es darnos la certeza de que él es una persona que sirve al amo de turno, al que le toca servir, y cuando ya no le sirve, se va y se acomoda, pero ojo, siempre terminando el periodo para el cual ha sido elegido. Esa es la manera como el presidente del Congreso entiende la democracia, es así como él entiende el ejercicio político. Por eso es que los fujimoristas no han ganado las dos últimas elecciones, porque cuando ya se sienten fuertes y tienen el poder, y eso les sucedió en la última campaña electoral, que creían que ya ganaban las elecciones de todas maneras, pues actúan de la manera como el señor Galarreta y creen que nosotros somos unos desavisados y que le vamos a creer a pie juntillas lo que él está diciendo, cosa que por supuesto nosotros aquí en este modesto programa, pequeñito, chiquitito, vamos a siempre abierta y públicamente contradecir, porque a nosotros no nos va a engañar, por más que el señor sea prepotente, asuste a algunos, pero a nosotros la verdad que no nos hace ni siquiera cosquillas con sus afirmaciones. Voy a saludar a Rosario, a Hernán, a Vicente, a Juan José, a Claudio, a Alberto, a todas las personas que a Enma, también a Manuel Javier, a todas las personas que a esta hora de la mañana están ya conectadas con nosotros a través del Facebook para participar en el programa que vamos a desarrollar el día de hoy, que esperamos les sea útil. Eso en relación al señor Galarreta. Pero vayamos rapidito, porque de esto vamos a hablar en el transcurso del programa, sobre el presidente de la República y el mensaje que diera el 28 de julio. Como mencioné hace un rato, ustedes deben haber ya escuchado o leído varios comentarios. Yo quisiera plantearles algunos que seguramente ustedes van a coincidir. El presidente de la República, en su mensaje,
se reafirmó en tres cosas, y tres cosas que lamentablemente desde mi modesto punto de vista no son las mejores para el país. Primero, la actitud esta que tuvo de creer que porque Lavallato y porque el Niño Costero y porque el gobierno anterior dice que no le dejó bien acomodadas las cifras, en un año no ha podido hacer más de lo que hasta ahora hizo, que ha sido la verdad muy poco. Es decir, eso de recurrir a cuestiones externas para interpretar su inacción o para justificar su inacción es un asunto que ya venía dosificando previamente al mensaje presidencial, pues ahí lo ha reafirmado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el señor Kuczynski, demostrando una clara vocación por ser básicamente el tramitador de los pedidos de Keiko Fujimori, con una lógica de hacer lo que ella básicamente le pide para supuestamente tratarlo de mejor forma, ha decidido desarrollar algunas acciones en base a la agenda fujimorista, porque varios de los proyectos que él en ese momento, es decir, el 28 de julio, le entregaba al señor Galarreta, el señor que no es tránsfuga porque tiene una interpretación auténtica de lo que es ser tránsfuga, pues vienen de la conversación de Keiko con él. Y en realidad él se ha convertido básicamente en un tramitador, es decir, su vocación por seguir bajando la cabeza frente al fujimorismo se mantiene, y así lo ha expresado en el discurso presidencial. Y en tercer lugar, de espaldas a la gente, y ese es un asunto que a mí me parece particularmente grave, pues está ido de la realidad, está distante de la realidad. No hay huelga de maestros para él, no hay huelga de médicos para él, no hay insatisfacción en distintos ámbitos de la vida cotidiana en nuestro país. Y sigue rodeándose, y esto ya no solo tiene que ver con lo que dijo, sino con lo que hizo, de aquellos personajes que lo único que hacen es reforzar la idea, o confirmarla de quienes ya la teníamos clara, de que él no solo gobierna con una élite y un grupo muy pequeñito de sus amigos que en la vida empresarial y privada seguramente han desarrollado actividades en muchas veces con él, sino que además se reafirma en la idea de que no hay que buscar por otro lado, y que esta lógica más bien gerencial tecnocrática es la que nos va a sacar al país de los problemas que tenemos. No ha echado manos de operadores políticos cuando en todos los idiomas y en todos los tonos se le ha dicho que eso es lo que le ha faltado a su gobierno. Sigue reafirmándose como un gobierno que, alejado de lo que cotidianamente los ciudadanos quieren en nuestro país, gobierna con los mismos y no hace un esfuerzo mínimo para tratar de buscar algunos otros que pudieran no solo hacer mejor las cosas, sino una capacidad política de poder explicar y ganar y plantear escenarios para tratar de generar mejores condiciones, ojalá en adelante, pero sobre todo desatendiendo lo que el país en este momento está pidiendo. Y la lógica esta de destrabar y que los proyectos mineros y otras cosas, sin referirse mínimamente a los conflictos sociales, sin referirse mínimamente a las exigencias de determinadas comunidades por algunos temas vinculados justamente a los problemas que se vienen de esta a veces mala relación entre la empresa y las comunidades. Entonces el presidente está, digamos, en otra. El presidente está totalmente desvinculado de la realidad. Y una muestra de su terquedad y la manera de poner solo a sus amigos es lo que ha hecho al poner a la señora Molinelli como ministra en un gabinete que más bien debería alejarse de todo aquello que podía dar cuenta de lobismo o amiguismo o amarres entre familiares o empresas amigas. Y le ha puesto como ministra a la señora Molinelli en el Ministerio de la Inclusión Social, y ha movido a Cayetana Arjovín al Ministerio de Energía y Minas, otra reconocida persona muy vinculada también a esos andares. Y por otro lado ha puesto a la señora Ana María Choquehuanca como ministra de la Mujer, cuando su prédica y las maneras y las formas y las expresiones que ha tenido en unos aspectos retrógradas en torno a cómo relacionarse en un país democrático entre hombres y mujeres, finalmente puede llevarnos a retroceder en lo avanzado en reconocimiento a sobre todo las minorías.
Ese es el gobierno que el señor nos plantea para recuperar la economía, para recuperar la confianza, para recuperar el entusiasmo y para recuperar la vitalidad, que es un asunto que, por cierto, él no ha encarnado este primer año. A mí me parece, más allá de lo dicho en el discurso, que al comienzo sonó muy bien, el reconocimiento de determinadas personas que aportaron o lucharon o estuvieron presentes en la primera etapa de la atención en la emergencia del niño costero, y algunos anuncios que pueden ser interesantes, pues lo que refleja es esto que yo he mencionado. Pero no solo eso, sino que además, el único, porque ha abandonado su interés por las reformas, el único planteamiento que tiene en materia de reformas es aquel que está relacionado al Consejo Nacional de la Magistratura, al tema de la justicia. Y ahí también, siguiendo al pie de la letra lo que el fujimorismo quiere hacer y planteando un cambio constitucional para que la política entre a hacerse cargo de la justicia sin atender que la política en este momento está judicializada. Y ha dicho que el Congreso y el Ejecutivo van a elegir representantes para el Consejo de la Magistratura, los jueces y los fiscales también, saca a la sociedad civil y desbarata una estructura que, si bien es cierto, no ha funcionado bien como la que tenemos ahora, pero había que ser un poco más creativos y ojalá un poco más democráticos para entender que lo fundamental no está en entregarle a la política estas decisiones, sino más bien buscar fórmulas para que ella esté ajena a cualquier ámbito del accionar de la justicia. Es decir, la única reforma que plantea es aquella que desaparece a la sociedad civil y le da a aquel sector en la política que hoy día está manejado claramente por el fujimorismo toda la posibilidad de que ellos sean a los que pongan a los jueces y fiscales a su medida. Ese es el regalo de Pedro Pablo Kuczynski por el 28 de julio. Eso es lo que nos ha dicho este mensaje presidencial. ¿Qué cosa va a significar eso? Mejora, va a significar que el país este segundo año esté en una situación favorable. La verdad es que yo dudo. Va a terminar sometiéndose al fujimorismo sin algún asunto que pueda ser importante. Va a mejorar seguramente en algo la economía, pero nada más. Y esto porque el presidente ha decidido tercamente seguir actuando de la misma manera que el primer año. El hecho de que haya mantenido al señor Zavala en 2 carteras para este segundo año es una muestra clarísima de que el presidente, la verdad, está bastante distanciado de un país que en este momento exige cambios de otra envergadura. Son las 8:26 de la mañana. Vamos a, en el recurso del programa, hablar seguramente de esto más adelante, pero queremos ahora irnos a nuestro recorrido por la región. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a tratar de comunicarnos con Venezuela también para tener información que venga desde esa zona, de ese país que está hoy día en medio de una terrible situación. Son las 8:28, vamos a una pausa y regresamos en un instante. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. No lo quiero perjudicar, señor alcalde, pero la verdad, estas fotos de usted en la cantina, borracho y junto a estas señoritas de la calle, no le hacen nada bien a su imagen de hombre correcto que es usted. ¿Qué me quiere decir, señor periodista? A un entendedor, pocas palabras. ¿Qué tal si su municipio me auspicia mi programa que tengo en la radio y nos olvidamos de este asunto? Aprovechar el puesto de trabajo o la profesión para imponer un chantaje en nuestro beneficio es una de las caras de la corrupción. Denuncia a los que cometen este delito. Porque no hay derecho. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:29 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, pero antes quiero recordarles o quiero comunicarles que la encuesta que hiciéramos el día miércoles de la semana pasada ya tiene un resultado. ¿Cree usted que la Sala de Apelaciones revocará la prisión preventiva dictada contra Ollanta Humala y Nadine Heredia? Eso es lo que preguntamos. Esto va a producirse el día de hoy a partir de las 9 de la mañana, donde los abogados de Nadine Heredia y de Ollanta Humala
pues darán los argumentos de defensa para ver si convencen, ahora ya no a un juez, sino a 3, y revierten la decisión del juez Concepción Carhuancho. La pregunta era: ¿cree usted que la Sala de Apelaciones revocará la prisión preventiva dictada contra Ollantumala y Nadine Heredia? Sí, 75%, no 25%. Esto votaron nuestros oyentes. En un ratito vamos a dar a conocer la encuesta que ustedes van a poder resolver el día de hoy para comentarla el día de mañana. Pero antes de eso vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones y nos vamos a Lambayeque. Juan Carlos Grandes está ya con información. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaser. El pasado mensaje presidencial de Fiestas Patrias fue calificado de tibio, poco prometedor, por varios de las autoridades de la región Lambayeque. El gobernador regional, Humberto Acuña, destacó el vacío en el mensaje en cuanto a ofrecimientos para el tema de reconstrucción por el fenómeno costero y lo vinculado al proyecto Olmos. Mientras que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, dijo que es más de lo mismo, sin nada sustancial sobre los problemas elementales. Destacó el intervencionismo que en la actualidad se vienen dando por parte de la empresa prestadora de servicios de agua y alcantarillado Excel, entre otros aspectos. Esto es lo que se ha pensado sobre el mensaje presidencial en la región Lambayeque. Desde la región Lambayeque informó para IDL Radio Juan Carlos Grandes Tuesta. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa información desde la región Lambayeque. Vamos a trasladarnos a otra zona del país en este recorrido que hacemos por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a Moquegua, en Hilo. Ahí está nuestro colega y amigo Edwin Mamani con la información. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amables oyentes de No Hay Derecho de IDL Radio, tengan ustedes muy buenos días, Glatzer. Luego de realizado el mensaje presidencial con motivo de Fiestas Patrias, aquí en el puerto de Hilo y la región Moquegua hay honda preocupación debido al tema de el agua y las plantas de tratamiento, especialmente en el puerto de Hilo. De hecho, desde aproximadamente un año viene causando gran preocupación aquí en el puerto de Hilo, quienes cuando llegó la OTAS a Hilo decían ya que era para privatizar el agua. Esto sumado a lo que indicó el presidente de la República en su mensaje a la nación, a eso pues que el temor se enciende nuevamente en la población, ya que inclusive funcionarios de la OTAS indicaban que de presentarse una planta de tratamiento como la que se viene impulsando, se duplicarían los recibos de agua. Esa es la información desde el puerto de Hilo en la región Moquegua para No Hay Derecho de IDL Radio, Edwin Mamani Boicani. Muchísimas gracias, Edwin, por esa información que viene desde la región Moquegua, desde Hilo en particular. Vamos a trasladarnos a otra zona del país. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que de manera permanente nos hace llegar información que esperamos sea útil para ustedes. Vamos a Arequipa. Juan Francisco Valderrama está ya con la información. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Láser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, pero con las temperaturas de menos 0 grados en las partes altas. El mensaje del presidente de la República para tanto el SUTEP como los médicos: la huelga continúa aquí en Arequipa, tanto en el sector educación como en el sector médico, tanto el Hospital General como el Hospital en Goyeneche. En otra noticia, la Panamericana Sur fue abierta desde el día de ayer, pero con restricciones en los horarios. Por lo tanto, a partir de la noche, por ejemplo, no hay ingreso por la Panamericana Sur. Igualmente, para el día 31 de julio, la circulación será 6 horas al día, desde las 6 de la mañana hasta las 8. Posteriormente se cerrará la vía y a partir de las 12, donde volverá a habilitarse en un espacio de 2 horas, es decir, hasta las 14 horas. Es lo que podíamos informar para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias a Juan Francisco por esa información que nos viene desde Arequipa. Son las 8:34 de la mañana. Voy a ir a una pausa breve y regreso en un instante para
iniciar con las conversaciones que tenemos previstas para esta mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Gracias a cada uno de ustedes por expresarse a través de las redes sociales, en particular del Facebook, haciéndonos llegar sus comentarios, sus sugerencias y, por cierto, algunos temas que aquí vamos a tratar de abordar de la manera más responsable que sea posible. 8:35, una pausa y regresamos aquí en No Hay Derecho. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 8:35 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Solamente quiero agradecer, ayer estuve en la Feria del Libro temprano con mi hija, fuimos a comprar algunos libros, la verdad que está muy recomendable, vale la pena ir. Y quiero agradecer a algunas personas que muy amablemente se me acercaron a saludar, a opinar sobre el programa, a hacerme algunas sugerencias, el señor Jaime Rodríguez, Felipe Lizardo, Jorge Basalo y la señora Clotilde Torres, que muy amablemente se acercaron. Un gran saludo a ellos esta mañana. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por tan generosamente hacernos llegar sus comentarios, que nos animan, por cierto, a seguir en esta tarea. Son las 8:36 de la mañana. Hoy, como no podía ser de otra manera, hemos expresado nuestro rechazo, nuestra indignación por lo que viene sucediendo en Venezuela y, por cierto, nuestra solidaridad con nuestros hermanos que están sometidos a una dinámica no solo autoritaria, arbitraria y prepotente, sino de graves y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Y esto es un asunto que no se puede dejar ni de ver ni de decir, porque nuestro país vivió también situaciones muy difíciles y fue la solidaridad internacional la que de alguna manera nos ayudó a revertir ese periodo nefasto que vivimos en la historia reciente. Lo que ha pasado, lo que está pasando en Venezuela, hay una emergencia, una situación humanitaria muy grave, y a lo que se ha sumado esta decisión de, a como dé lugar Maduro, hacer una constituyente, porque ya el Congreso no le sirve, porque es opositor y lo que quiere es quedarse en el poder todo el tiempo que le venga en gana. Y ese es un asunto que, por cierto, en cualquier circunstancia hay que rechazar. Estamos en comunicación telefónica a esta hora de la mañana con Ligia Bolívar, una tenaz defensora de los derechos humanos y el sistema democrático. Quienes la conocemos desde hace bastante tiempo no solo conocemos su calidad profesional, su calidad personal, sino que ha sido víctima de severos y graves atentados también por haber defendido lo que son los principios básicos de un sistema democrático que, por cierto, en Venezuela ya no existen. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y es una de las personas más visibles del movimiento de derechos humanos en este país, que hoy está sometido a estos graves problemas, que esperamos sean circunstanciales. Está tomando mucho tiempo ya, pero ojalá que pronto esta situación se resuelva. Ligia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Buenos días. Hola, buenos días, gracias y muchas gracias por tus palabras, sobre todo por esta expresión de solidaridad que son para nosotros tan valiosas viniendo de Perú. Sí, nosotros no podemos pensar de otra manera, Ligia, porque a nosotros nos pasó y nosotros sabemos lo que es eso, pero para que nuestros oyentes puedan tener algún detalle adicional y conozcan realmente qué cosas están pasando ustedes, cuéntales por favor qué cosa es lo que se ha vivido ayer, en dónde hay que ubicar esto que ayer ha sucedido. Han habido, algunos dicen 12 personas que han perdido la vida, otros dicen 15, pero en cualquiera de los casos esto es muy grave. ¿Por qué pasó eso ayer? ¿Qué cosa es lo que Maduro pretende hacer con esta asamblea constituyente? Sí, me va a permitir hacer un poquito de historia sobre cómo llegamos a lo que pasó ayer.
como tú bien decías, Maduro lo que ha pretendido es sustituir la Asamblea Nacional con algo que le resulte cómodo, que le resulte funcional, porque no ha podido tomar ninguna decisión desde el punto de vista legal que sea avalada por las sanciones internacionales, ¿no? En el sentido de que ha impuesto un estado de emergencia, eso hay que tenerlo presente. O sea, las elecciones de ayer se dieron en el medio de un estado de emergencia, se dieron en el marco de una prohibición a derecho a la reunión y la manifestación pacífica impuesto por el ministro de Relaciones Interiores, cosa que es imposible desde el punto de vista constitucional, porque eso supone, mejor dicho, la suspensión de la garantía del derecho a la reunión pacífica, y eso solamente lo puede hacer el presidente de la República en Consejo de Ministros. Entonces, aquí hay una violación absoluta de todos los derechos humanos. Entonces, ese es el punto de partida, y tenemos que recordar también que la convocatoria se hace violando la Constitución, en el sentido de que la Constitución lo que dice es que hay varias instancias que deben hacer la solicitud convocatoria, ¿verdad? Una de esas instancias es el presidente de la República, pero la convocatoria en sí debe ser hecha por población, porque el soberano es quien detenta la capacidad de convocar a un cambio o no de la Constitución, que se haga ese. Entonces, esa es una violación de partida, digamos, de todo este proceso, y es que la convocatoria no la hizo el pueblo, la convocatoria la hizo el presidente de la República. Y en tercer lugar, ya tienes en esta parte, hay que recordar que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que fue impuesto por la saliente Asamblea Nacional Constituyente, que es un poder judicial usurpador, y fue ese Tribunal Supremo de Justicia quien nombró a este actual Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos frente a poderes secuestrados. Ligia, quería yo preguntarte también, porque tu explicación ha sido bien clara en relación a las consideraciones más constitucionales y legales de por qué lo que ha hecho ayer no es un asunto que deba tener la validez debida. Pero también quisiera que le puedas contar a nuestros oyentes sobre las consideraciones políticas, porque la gente dice, ¿cómo es que Maduro quiere cambiar la constitución de Chávez? ¿Por qué es que hoy se le ha ocurrido cambiar esto? ¿Qué cosa es lo que ha propiciado que tenga esta actitud? Políticamente, digo, le ha sido todo adverso, que ahora no ve sino esta como una vía para revertir eso que no ha podido ganar en otras circunstancias. ¿Qué cosa es lo que ha llevado a este gobierno a hacerlo? Bueno, lo que ha llevado es la pérdida de popularidad, que no acepta todas las encuestas, en todos los sondeos. Es claro que Maduro no tiene una mayoría, es más, está total minoría, en el mejor de los casos tiene un apoyo que no llega al 20% de la población, y en esas circunstancias no goza, digamos, con un respaldo democrático. Por eso se inventan esta cosa de una constituyente que no es tampoco representativa de toda la sociedad, porque es una constituyente donde sus miembros son elegidos de manera corporativa, ¿verdad? Sí, porque de otra manera no hubiera sido posible que él ganara la elección de ayer. De acuerdo. Es un artificio más. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué lo hace? Bueno, porque hay una pérdida de poder y ellos necesitan justificar de alguna manera que todavía conservan esa legitimidad de origen que ya dejaron de tener. Entonces, de esa manera, convocan una constituyente de una manera completamente fraudulenta y corta. Sí, ahora, Ligia, cuéntale a nuestros oyentes también, por favor, qué cosa es lo que ustedes creen que va a pasar ahora,
porque una cosa es indignarnos a la distancia, nosotros no somos venezolanos y venezolanas para ayudar a resolver directamente el problema, pero claro, tenemos el derecho de, por supuesto, cuando vemos que sucede esto, indignarnos y hacer pública nuestra opinión y nuestro punto de vista. Pero ¿cuáles son los escenarios que se vienen? Porque esa es una asamblea ilegítima, no va a haber ningún representante de la oposición porque no participaron en las elecciones. Maduro ha dicho que se han movilizado muchas personas a votar, ha dicho 8 millones que han ido a votar a favor de esta nueva constituyentes y en eso va a radicar su legitimidad. ¿Qué cosa es lo que va a pasar ahora que se han desconocido estos resultados? Sí, creo que es un punto importante. Se han desconocido los resultados. Es decir, Perú fue uno de los primeros países que dijo que no iba a reconocer los resultados. En este momento se han sumado muchos más países que también están en esa misma onda. Repito, nuestro reconocimiento, nuestro profundo agradecimiento al pueblo del gobierno peruano, en el sentido de que fue también quien convocó una reunión de emergencia del canciller para tratar inmediatamente en estos próximos días la situación de Venezuela. Tenemos no 10, no 15, son 16 personas fallecidas, asesinadas durante el día de ayer, que no podemos olvidar, no nos pueden olvidar, y que nos demuestran, que nos señalan los niveles de violencia que hubo ayer en lo que no podía ser considerado una fiesta democrática y que nos anuncia lo que podría continuar sucediendo en los próximos días o meses si tanto en Venezuela como desde la comunidad internacional no se le pone un freno a esta barbaridad que está cometiendo Nicolás Maduro y las personas que lo acompañan en el desgobierno. Entonces, ¿qué nos espera de aquí en adelante? Nos esperan lamentablemente días muy difíciles. Ellos ya han dado pruebas desde que no les importa nada ni nadie con tal de preservarse en el poder, al punto que se mataron el chavismo. O sea, sí, pues. ¿Qué peor homenaje a su líder y fundador que fue Hugo Chávez, de decir que ahí vienen una constituyente fraudulenta destinada a destruir la constitución que impulsó Hugo Chávez? Ellos sacaron más votos que los que sacó Chávez en su momento. Sí, pues. Es decir, eso es la muerte del chavismo. Eso significa que están dispuestos a todo por preservarse en el poder. Y Venezuela tiene por delante días muy, muy difíciles. Terrible, terrible, Ligia. Yo te quiero agradecer mucho por haber conversado con nosotros y con tanta claridad habernos contado qué cosa es lo que está sucediendo. Reiteramos nuestra solidaridad aquí y yo reconozco, pese a las críticas que tengo con el gobierno en otros temas, que dejo de lado la actitud del gobierno peruano frente a esta situación y estoy convencido de que van a ser cada vez más países los que sigan esta línea porque no se puede permitir que esto siga sucediendo. Nuestra solidaridad, nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, Ligia, al trabajo que ustedes desarrollan y cuenten con nosotros para lo que sea posible, por cierto, en los escenarios tan inciertos que tú bien has también planteado esta mañana. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por su apoyo. Muchas gracias. Ligia Bolívar entonces ha conversado con nosotros. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, una reconocida defensora de los derechos humanos. Yo quiero aquí ser claro, yo soy una persona por convicción democrática, yo no puedo, digamos, soslayar, yo no puedo regatear cuando hay golpes severos a los sistemas democráticos. Hay algunas personas que de pronto siguen el programa, hay algunas que están opinando, y es el punto de vista de ellos, por supuesto, también en nuestras redes, de que no debemos meternos, que es un país soberano, que eso es lo que ellos han decidido, y yo no puedo actuar de esa manera, por una sencilla razón, porque nosotros vivimos una dictadura, yo la viví, yo la peleé, y muchos de los que en este momento nos están escuchando saben perfectamente lo que significó el hecho de que esa dictadura tan insana nos persiguiera. Y por eso es que cuando yo veo que eso sucede en otros países, yo levanto mi voz. Yo creo en la democracia. Yo he estado en Venezuela en varias oportunidades en los últimos años y no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay poderes que se contrapesen, no hay democracia. Entonces yo la verdad es que insisto en mi punto de vista, creo que esa es la manera como uno puede retribuir a un país, además, que se portó muy bien cuando nosotros nos tocó en algún momento estar en una situación muy difícil.
Entonces creo que ese es el punto que hay que defender. La democracia no se defiende coyunturalmente, no se defiende dependiendo del tipo de gobierno que se tiene, si es más afín o si es que pregona o dice que va a hacer algunas cosas que a uno le pueden sonar simpáticas o muy revolucionarias. La democracia se defiende en cualquier circunstancia y eso creo que es un principio que todos tenemos que hacer notar y valer. Son las 8:49 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Voy a una pequeña pausa, regreso para retomar un poco algunos comentarios sobre lo que está sucediendo ya en nuestro país. Así que no se mueva, regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Señor, quiero denunciar que mi esposo mucho me pega, papacito, me maltrata mucho. Lo siento. No se puede hacer nada, señora. El fiscal se encuentra a más de 4 días de acá. Los jueces de paz pueden resolver muchos casos de violencia familiar, siempre que por la gravedad del caso no constituya delito. Los jueces de paz pueden sancionar al responsable, con el apoyo de la comunidad, la Policía Nacional y las rondas campesinas. Porque no hay derecho. 8:49 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos haciendo un comentario o haciendo que nuestros amigos y amigas venezolanos nos puedan contar de manera directa qué cosa es lo que está sucediendo en este país, pero regreso a lo nacional para comentar algunos temas relacionados con la actitud del gobierno a propósito del mensaje que diera el presidente Pedro Pablo Kuczynski el día 28 de julio aquí en nuestro país, y sobre lo que algunos de nuestros oyentes dicen que, por cierto, no fue alentador. Pero quiero comentar algunos otros temas, porque me preguntan sobre esto en las redes sociales. Miren ustedes, el gobierno se ha reafirmado, y coincido con lo que dijo Pedro Salinas en su columna el día de ayer, con un gobierno bien debilucho, ¿no es cierto?, sometido, pero además de eso, un gobierno que, digamos, vuelve a caer en sus mismos errores. No busca operadores políticos, busca en su entorno a gente que claramente significa, para yo diría buena parte de la población, gente muy allegada a los sectores que siempre han cortado el jamón o cortado la torta en nuestro país, pero que sin duda privilegian intereses privados a los intereses nacionales. El caso de Chinchero expresaba eso, y han puesto a la señora Molinelli como ministra de este gobierno. Pero como si eso fuera poco, una imagen de la presidencia del Consejo de Ministros daba cuenta de un nuevo escudo nacional, al que ya, digamos, sin ningún reparo, habían sacado todos los recursos naturales de nuestro país, tal vez anunciando un poco la lógica de buena parte de quienes hoy están en el gobierno. Y como si eso fuera poco, y eso lo dice una persona también hoy día en el Facebook, pues han nombrado a la señora Susana de la Puente como embajadora en el Reino Unido, en Londres, como, digamos, esa cerecita que culmina el adorno de una gran torta que van a seguir cortando los mismos. Y cómo no creer entonces que este gobierno es distante a la vida cotidiana de los ciudadanos que exigen un trato diferente. Eso Pedro Pablo Kuczynski tuvo que cambiarlo este 28 de julio, pero ha insistido. Y el bailecito que daba cada vez que lo ponchaba o le exigían los colegas periodistas hiciera, ya no dan risa, ya molestan, ya la verdad generan malestar, indignación, porque no han estado acompañadas de aquello que pensaban algunos iba a hacerse. Nunca pensamos que el gobierno iba a ser, digamos, un gobierno que iba a resolver todos los problemas, pero un buen gobierno de centro derecha que promoviera libertades y que se inclinara a hacer un par de reformas importantes hubiera sido suficiente, pero ha terminado siendo un gobierno sin vocación reformista, sometido al fujimorismo y muy cercano al lobismo y a los amigos de un presidente que no se da cuenta que por ahí no hay que seguir caminando. Creo que eso no es lo que en buena medida los ciudadanos que votaron por él, sobre todo aquellos que se resistían a hacerlo,
pues imaginaban iba a pasar o a pasar muy temprano. Son las 8:54 de la mañana. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a llamar. Hay algunos comentarios también. Bueno, hay algunos comentarios de personas que me parece que tratando de descalificar plantean asuntos que la verdad no vale la pena ni siquiera contestar, porque tienen que ver con... O sea, uno puede defender, y hay gente que defiende a Venezuela, hay gente que defiende lo que pasa en Cuba, hay gente que defiende lo que pasa en China, hay gente que defiende lo que pasa en algunos otros países, hay gente que defiende a Trump, por ejemplo. Pero, digamos, uno tiene que ser, creo yo, principista, y tiene que entender que la democracia tiene determinados pilares, y cuando estos no funcionan o no sostienen a una sociedad, pues uno puede empezar a dudar de que lo sea, por lo menos, y no insistir en eso de que esto se hace solo para tratar de quedar bien con determinadas agencias. Eso me parece que es un asunto simplista, panfletario, tan panfletario como el hecho de creer que lo que pasa en Venezuela es revolucionario. Son las 8:54 de la mañana. Estamos con el congresista Johnny Lescano en el teléfono. Ustedes saben, él es congresista por Acción Popular, un congresista reconocido por sus peleas a favor de los consumidores y el derecho de las mayorías. Y quisiera yo pedirle, por cierto, su opinión, ya no tanto por el discurso, que está un poco alejado, ya se ha comentado bastante en varios medios de comunicación, sino sobre qué cosa es lo que va a pasar desde su lectura este segundo año, ya llevando a la práctica lo que el presidente Kuczynski ha dicho en este mensaje. Congresista Lescano, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Igualmente, Gladys. Muchas gracias por atendernos. No, gracias más bien por la invitación. Cuéntenos usted, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué va a pasar este año? ¿Vamos a estar mejor económicamente? ¿El fujimorismo va a estar más amigable con el gobierno? ¿Vamos a avanzar hacia algunas reformas importantes? ¿La gente va a dejar de percibir a este gobierno como un gobierno que se inclina más por los intereses privados? ¿Qué va a pasar? Sí, yo creo que si hay unas reformas a favor de la población, la situación política estará mucho más estable, sin muchas crisis, sin muchas contradicciones, ¿no? Ahora, eso yo lo veo un poco difícil. El mismo discurso del presidente no apunta a eso, ¿no? No atiende las necesidades de la gente, el día a día de la gente que lo quiere que se les resuelva, ¿no? Solamente está hablando de obras, de modernización del Estado, entre comillas, de reforma del Estado, que está bien. Yo no digo que son cosas negativas, son cosas necesarias en el país, pero también necesitamos pensar en la población, en las personas, ¿no? Y eso del discurso no se denota un norte. No ha hablado del sueldo mínimo vital, no ha habido un discurso respecto a las pensiones para poder mejorarlas. Los servicios son siempre abusivos y las instituciones son corruptas. Pedimos, por ejemplo, la última visita al presidente para que Indecopi se pueda reformular, reorganizar, porque es una institución donde se hacen lobbies, se hacen una serie de maltratos a los consumidores, no reaccionan a tiempo. Esas cosas que le interesan a la gente, a su economía, a su bienestar, no las está impulsando, y me da la impresión que no las va a impulsar. El presidente se ha quedado con la mentalidad de empresario. Piensa que con esa mentalidad se puede gobernar también, y no, la empresa es algo absolutamente distinto a gobernar un país. De acuerdo. Ahora, pero congresista Lescano, ¿y por qué cree que usted insiste eso? Claro, uno puede decir porque naturalmente él se ha desenvuelto y se desenvuelve mejor en ese ambiente, esa puede ser una justificación, pero otro lado podría uno decir que no está entonces estando atento a aquellos que hace bastante tiempo ya le vienen diciendo una cosa es gobernar y otra cosa es gerenciar una empresa. ¿Por qué no toma, digamos, colaboradores que puedan de mejor manera desarrollar alguna, si quiere, estrategia más política, que busque vincularlo con esa vida cotidiana del que él parece claramente busca más bien distanciarse? ¿Por qué no lo hace? No lo hace porque yo creo que está convencido de su propia teoría, ¿no? De su propia teoría económica, de su propia teoría social, como todos sus colaboradores. Son personas que piensan siempre, creen en el chorreo.
Esa es la teoría del libre mercado, ¿no? Que haciendo inversiones por sí solo va a chorrear la plata y el pueblo va a recibir esa plata para poder mejorar su situación. A mí me da la impresión que ellos están convencidos de eso, que no quieren mover el tablero, que no quieren hacerlo al Estado más participativo, más regulador, y se necesita un Estado mucho más regulador, más controlador para evitar los abusos, para conseguir mejor bienestar. Yo le dijimos al presidente, por ejemplo, de que hay personas, que no son pocas, son 8.000 personas que están percibiendo como pensión al mes viudas de los titulares de las pensiones de 9 o 20 soles al mes. 9 y 20 soles al mes. Literalmente se están muriendo de hambre. Son 8.000 familias. Entonces, eso tienes pues que resolverlo con urgencia. Sin duda. Ahora, congresista... Ni una sola palabra, pues. ni una medida. Los viejitos se mueren en los juicios en el Poder Judicial. Esa parte humana no la está viendo el presidente. No, es un poco indiferente, ¿no? Ahora, pero digamos, una cosa es, y efectivamente no es correcto ver a un país a la distancia cuando uno le toca gobernar para las mayorías. Pero digamos, jugar con asuntos extremadamente sensibles y que simbólicamente dan cuenta de un gobierno que está justamente alejado a eso, hacen pues que uno tenga mayores dudas. El caso de la señora Molinelli, por ejemplo, es un asunto que uno no llega a entender. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho ayer que no pensaba que iba a haber tanta reacción en contra de esa designación, o el que hayan puesto a la señora Susana de la Puente como embajadora en Londres. No tengo nada contra las dos en términos personales, me parecen excelentes personas, pero en un gobierno en el que más bien hay fuertes críticas a que ese tipo de designaciones se hacen más bien por cercanías y amistad más que por méritos, puede terminar pues generando un problema mayor. Así es. Y yo no solamente creo que por cercanía y por amistad, sino por intereses ahí, no precisamente del Estado, sino intereses subalternos, ¿no? Las colaboraciones de campaña, lo que se saben entre ellos, porque señora Molinelli firmó la adenda al contrato de Quinchero. Yo creo que van en otro sentido, ¿no? Con intereses, repito, subalternos se dan ese tipo de designaciones. Y ahora, pues, la denuncia que ha salido, que la señora ministra de Educación sacando una beca 18 para su hijo para que estudie. Sí, lo acabo de ver. Con $130,000 en Harvard. Sí, eso me parece pues terrible, como entran a saltar al Estado, no a servir. No a servirse del Estado. Entonces, como verás, hay un modo de vida, modo de gobernar que no es precisamente la mejor. Mucha frivolidad, mucho aprovechamiento, no les interesa un comino servir a la sociedad, servir al Perú, sino sacar pues su tajada, ¿no? Estar ahí con su nicho de poder para poder sacar ventajas de toda índole. Esto le va a hacer un terrible daño al señor presidente de la República si no comienza a tomar medidas a favor de la población y a encaminar a sus ministros a una senda correcta. Y él mismo, Luther, dijo, por ejemplo, el primer ministro que actúe mal, yo mismo lo voy a sacar. En caso de la ministra de Educación, yo creo que él mismo debía sacarla, porque es un escándalo de esta señora. Y yo creo que esta señora debía inmediatamente renunciar, o en todo caso nos presentaremos una interpelación, porque ya es el colmo las cosas que están pasando en el gobierno. Congresista Lescano, lamentablemente el tiempo ahora se me ha acabado, pero lo voy a invitar otro día con más tiempo para conversar aquí en Univisión. Muy amable, que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Así el congresista Johnny Lescano. Entonces, vamos a una pausa y regresamos en un instante. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1. 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Continúa con la información, cultura, entretenimiento y música a través de radiosanborja.com. Curiosidades. ¿Sabías que el acto de aplaudir es contagioso? Según un estudio realizado en Suecia, expresa que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores.
Si solo un número pequeño de personas empieza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y basta que uno o dos individuos decidan dejar de aplaudir de forma continua, el aplauso se apagará. Curiosidades. Curiosidades. ¿Sabías que los tiburones utilizan mapas mentales para desplazarse? Científicos de Estados Unidos determinaron esto después de analizar datos procedentes de tiburones tigre, a los que se les había colocado transmisores acústicos, y de esta forma descubrieron que esta especie de tiburón siempre toma caminos directos de un lado a otro. Los investigadores expresan que esta conducta muestra una gran capacidad para registrar mentalmente mapas de sitios clave. Curiosidades. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Presentamos Lo Nuestro es Primero. La cocina novoandina aparece en los años 80. Esta tendencia rescata los ingredientes de las antiguas tradiciones culinarias andinas, pero adaptando técnicas de elaboración y presentación de la cocina internacional. Hay antojitos de queso en salsa de maracuyá, enrollado de queso y espinaca, ensalada fresca de caracoles con quinoa, yuca en pastel, crema de apio y otros. También está alpaca a la parrilla, reventón ayacuchano con ingredientes de Pachamanca y sancochado en olla de barro, risotto de quinoa, guiso de habas, trucha rellena, pato con peras y salsa de saúco, cabrito con pepián de choclo, cuy en salsa de ostión, entre otros manjares. En postres, imperial de quinoa con leche y jalea de maracuyá, espuma de quinoa y guanábana, miski sumac de kiwicha, mazamorra de cañigua y mucho más. En bebidas está la chicha de quinoa y mamey, tumbo frozen, chicha de uva y cañigua, maca sour, sour de lúcuma y el cumpa, que es uña de gato, leche condensada, pisco y huevo. Esta es la cocina novoandina peruana. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro? Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y ser infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esta cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Nueve y 7 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está ya aquí en nuestros estudios el congresista César Villanueva. Él, como ustedes saben, es congresista por la región San Martín. Él es actualmente el vocero de Alianza para el Progreso y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros de varios temas. Tal vez el marco va a ser un poco lo que se dijo en Fiestas Patrias, lo que el presidente dijo iba a pasar este año a propósito de el reconocimiento de que hay algunos problemas que su gobierno tuvo que responder sin que necesariamente hayan siquiera imaginado podía tener esa magnitud. Pero también vamos a hablar, por supuesto, de escenarios posibles, la relación del Ejecutivo con el Congreso, y vamos a conversar con él de varios otros temas. Uno de ellos, por supuesto, vinculado a un tema
ya totalmente anulado de la agenda presidencial y que tiene que ver con la descentralización. De hecho, varias de las cosas que el presidente dijo, tal vez sin que muchos hayan podido reparar o darse cuenta de ello, tienen que ver con decisiones de arriba hacia abajo y no, digamos, en el marco de la construcción de un país más bien que debería incorporar sus regiones de una manera más plena. Congresista César Villanueva, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar, a ver, me hubiera gustado comenzar por los asuntos más vinculados a lo que el presidente dijo iba a suceder este año, pero quisiera preguntarle por lo que acaba de publicar el diario Exitosa. Yo no lo tenía, me acaba de llegar, por supuesto, hace un ratito, y que da cuenta de que el hijo de la ministra Marilu Martens, parece que hace algunos meses, cuando ella no era ministra, sino más bien era asesora del exministro Jaime Saavedra, postuló a Beca 18, que es un programa que está imaginado, previsto, hecho para más bien sectores que tienen poca posibilidad de acceder a oportunidades de esa naturaleza porque no tienen recursos, y que él estaba en ese momento postulando a que le den $130,000 para irse a estudiar a la Universidad de Harvard en su sede en Massachusetts. ¿Qué opina de esto? Bueno, empecemos por definir el espíritu de Beca 18. Fue justamente para apoyar, ¿no?, a jóvenes que tuviesen el potencial necesario pero que no tienen los recursos para salir, y lo cual es sin duda uno de los programas más interesantes que tiene el Perú, y sobre todo conducidos por el Ministerio de Educación. 1. 2. El hijo de la ministra, hoy ministra Martens, sí. hoy ministra, pero antes asesora de educación y por lo tanto conocedora, ¿no?, del espíritu de las leyes, pueda dar paso a una beca del hijo, teniendo ella ingresos, teniendo a la familia ingresos suficientes para tener la universidad que quisiera tener, utilizar Beca 18 para eso me parece totalmente torpe, ¿no? Torpe, y yo creo que la ministra debe no solamente dar explicaciones, sino no está con este hecho tan concreto, aparte del problema de la educación que no está resuelto y no se pudo resolver, la descalifica totalmente para dirigir un sector como ¿Debería renunciar, cree usted, o deberían sacarla del cargo si es que esto primero no sucediera? Yo creo que lo primero que debe suceder es ella presentar su renuncia. Antes que el Congreso la llame, ¿no?, porque obviamente es un elemento que constituye, ¿no?, para que el Congreso la llame al Congreso, la invite a ir a dar estas explicaciones y luego ver cuáles son las responsabilidades, pero de hecho hay una falta grave en esto, ¿no? Sí, sin duda, además esto está documentado, una está la falta grave que ahí. se llama aprovechamiento, ¿no?, del cargo, a pesar del conocimiento, porque si tú ignoraras este tipo de cosas, bueno, tal vez, pero no, es funcionaria, es asesora y hoy día ministra. Ahora, podría, yo no sé también, digamos, si solo tendría que ver, sí, tendría que ver un asunto básicamente administrativo, ¿no?, porque no hay una cuestión legal ahí. Bueno, puede ser, ¿no es cierto?, porque tratar de... Bueno, en fin, pero la consideración política es que ella se debe ir desde su punto de vista. Sin duda alguna. Sin duda. Esto, digamos, hay que ubicarlo en un gobierno al cual el congresista Villanueva se le ha criticado mucho trabajar a favor de intereses más bien particulares y no tanto por los intereses mayoritarios. Y tal vez esto sea una muestra de algo que puede estar sucediendo en otros ámbitos también. Chinchero, por ejemplo, es un asunto que se discutió de esa perspectiva, favorecer a determinado sector empresarial que tenía en algún caso vínculos inclusive con el primer ministro a través de una hermana que trabajaba en ese consorcio. ¿Por qué el presidente insiste, digamos, en mantener esa imagen? Porque teniendo la oportunidad de cambiar su gabinete y dar un mensaje distinto, más bien mantiene la misma lógica. Bueno, hay varias muestras de ello, ¿no? Ajá. O sea, no es solamente el tema de Chincheros, este caso de la señora Martens,
El caso reciente también de la embajadora en el Reino Unido, la señora de la Puente. Este propio proceso de la reconstrucción que nos preocupa, ¿no? Los requisitos aparentemente para hacer obras muy bien construidas, perfecto, que todo el mundo queremos, sin duda alguna, son requisitos que desplazan, ¿no?, a los pequeños y medianos contratistas de las regiones, que es donde se mueve toda esta economía, y también obviamente movido por un tema en la cual sobre pretexto de apoyar la descentralización se forman los GORES, que no es otra cosa que una reunión periódica de los gobernadores con el presidente y los ministros y los mismos los alcaldes, pero que poco significativa, digamos, para una relación totalmente, más institucional que debía haber entre el Ejecutivo ahora, y las regiones. Cuando hemos empezado el año era 75% de concentración del presupuesto en manos del Poder Central. Ajá. Y ahora, con esta circunstancia de la reconstrucción con cambio, que eso ya me parece hasta sarcástico, va a aumentar esa concentración, porque obviamente sobre los requisitos que se están dando hay un nivel de coordinación con los gobernadores y alcaldes, pero no hay una transferencia de recursos para que directamente ellos puedan actuar. Ahora, pero ¿qué cosa le ha pasado al gobierno, digamos, en eso? Ya no voy a las consideraciones más vinculadas a que ellos decían que iban a cumplir lo que estaba en su plan de gobierno. Y su plan de gobierno aparecía, al margen de que uno podía discrepar con la figura, una lógica más bien descentralista. De hecho, el señor Martín Vizcarra significaba un poco, o daba cuenta del puntal que iba a jalar ese proceso. Y más bien, en el transcurso del primer año lo que hemos visto ha sido reveses a eso, pero además problemas más bien serios que dan cuenta de insistir en los mismos errores, porque el caso de Chinchero, al cual hice alusión hace un momento, da cuenta de ello, y la señora Molinelli, que fue la que firmó el contrato, ahora termina siendo ministra de un gabinete, y el presidente del Consejo de Ministros dice que no pensaba que iba a haber tanta crítica con su nombramiento. Bueno, es que Zavala ha mostrado que el cargo de primer ministro no la está cumpliendo. ¿no? Le queda grande. Le queda grande. Ya se le ha señalado de todas las formas. Creo que es una posición que debe dejarla para concentrarse en el Ministerio de Economía, si es que el presidente Kuczynski lo cree indispensable. Pero el hecho, creo que el día de ayer he leído una entrevista que le hace El Comercio a Zavala. Ayer, sí. El día de ayer. Es como si él no estuviese en el gobierno, porque hace una crítica torne que el exministro, ¿no? Sobre la aplicación de una política de ajustones, ¿no? Y que ahora va a hacer una política contracíclica, y eso me parece gracioso, porque no da muestras de una seriedad sobre eso, a pesar de que ha sido el tema más fuerte de este gobierno, las competencias supuestas de... las facultades delegadas. No solamente las facultades delegadas, sino las competencias profesionales. De tanto economista en el gabinete, por ejemplo, antes de ser presidente. ¿No? Digamos, lo que uno podía imaginar es que en otras cosas podían no avanzar, pero que en economía más o menos estaba cubierto el tema. Exactamente. Decíamos, bueno, no podrán avanzarse en muchas otras cosas, pero en la economía, si solamente hubiésemos tenido buenos resultados en economía, el resto quedaba como ya viene, ahora le toca, ¿no? Pero en el nivel más fuerte que ellos han tenido ha sido una decepción grande, ¿no? Porque si bien es cierto que ha habido dos factores centrales, como es el caso del fenómeno del Niño por un lado y el otro el Lavallato, sin embargo hay otros factores que son propios de una forma de gobernar. Uno de ellos es el ajuste, por ejemplo.
¿no? Y no se le puede echar la culpa solamente a Torne, porque un equipo de economistas, con el presidente, con el primer ministro y con la vicepresidenta, digamos... Exactamente, es para trabajar en equipo y decir, oye, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? O sea, digamos, así como al comienzo ellos empezaron a tratar, porque también ha sido parte del mensaje presidencial, criticar al gobierno anterior porque no les dejó las cuentas como ellos esperaban o pensaban. Ahora resulta que están criticando a su ministro de Economía por no haber hecho lo que ellos consideraban era correcto. Sí, es una se supone un gobierno ingenuo que toma una posta de gobierno y después de un año dice, bueno, no nos dimos cuenta de que nos metieron más de 40.000 50.000 o 50.000 trabajadores al Estado, y por Dios, eso no puede decirse en estas alturas, ¿no? Así que el resultado de este primer año ha sido bastante pobre, ¿no? Muchos dicen, pero es el aprendizaje de un año, sí pues, pero es el aprendizaje de personas que ya estuvieron en el gobierno. Claro. Se supone que son los que menos tenían que aprender, porque ya más o menos sabían cómo se manejaba los asuntos públicos. El presidente Kuczynski ha ocupado cargos importantes como ministro de Economía, ministro de Energía y Minas, presidente del Consejo de Ministros, o sea, no es ajeno a una política pública, y lo mismo Zavala ha sido antes ministro, viceministro de Economía, ¿no? Entonces, no es aceptable que ellos digan, bueno, hemos calculado mal o no hemos... Ahora, entonces, ¿qué hacer en un escenario como este? Porque el presidente, lo que usted le está diciendo ahora, se le ha dicho de manera insistente antes del 28 de julio, y esa era la oportunidad para, de repente, cambiar un poco la lógica de su gobierno, y no lo ha hecho. A persistir, yo le mencioné a la señora Molinelli, por ejemplo, como ministra. Eso ya lleva a un nivel... inclusive que uno podría decir hasta de provocación, en el sentido de que no hay nadie como Molinelli que pueda cumplir un papel ministerial cuando ella está cuestionada por el tema de Chinchero, con razón o sin razón, eso habrá que discutirlo en otro contexto, pero en términos de lo que significa para la gente, era más bien reforzar la idea de que son un gobierno más tirado a los intereses privados, más lobista. Sin duda, porque uno de los problemas centrales que ha tenido este gobierno en este primer año ha sido el tema de Chincheros. Y señalo el tema de Chincheros porque es casi emblemático de cómo ha habido la resistencia para reevaluar un proyecto de esa naturaleza, qué poderes ha habido y qué las hay, ¿no? Que ha permitido perder dos ministros, ministro Vizcarra, ministro Torne, por este tema, por este mismo hecho, ¿no es cierto? Y que yo dudo que la señora Molinelli sea la responsable solo de esto, si no hay un contexto, ¿no? de empujar este tema, esta modalidad. O sea, el gobierno a como dé lugar quería sacar adelante ese proyecto, y ella terminó siendo un instrumento para que finalmente se materializara. Si se hace memoria, las declaraciones de los principales funcionarios, empezando por el presidente y el ministro de Economía también en su momento, expresaron que era un tema que la adenda o el nuevo acuerdo que se tomaba era la solución de la cosa. Bueno, el presidente salió en casi mensaje a la nación con la mano remangada, con una pizarra, a decir que era una maravilla el contrato, y después tuvieron que traérselo abajo. Y después hay la afirmación de que no era un contrato malo, que no funcionaba. Eso así no se puede gobernar. Bueno, entonces, en este caso, ya que no ha habido otra. Claro, por eso, pero lo que quiero decir con eso es que lo han defendido para después traérselo abajo ellos mismos. Por eso mismo. Pero a la vez ponen a la señora que participó en eso como ministra. Porque no había otra alternativa en el caso de rescindir el contrato, aunque sea unilateralmente, ¿no? Era tan malo. Y en esas circunstancias, tomar a la misma gente para el nombramiento de los recambios, porque han sido enroques, no es cambios, sino enroques, pasar
de un viceministerio al Ministerio de Inclusión Social a Energía y Minas, es cada vez reducir los espacios, pensar que en este país no hay gente más competente, sino los círculos en los cuales se ha cerrado este gobierno. Por lo tanto, este segundo periodo, segundo año, ¿no? No tengo muchas esperanzas de que eso mejore, porque si eso es el camino que ellos van a seguir, o el presidente va a seguir, no nos extraña que los resultados sean similares a este año perdido. Ajá. O sea, vamos a ensayar otro año, ¿no? Estamos iniciando un año que puede terminar siendo perdido también. Por supuesto. Ahora, pero mira, cuidado, que si esto no cambia, y tiene que cambiar radicalmente, ¿no es cierto? Vamos a tener problemas de reacciones sociales que ya se están dando a nivel nacional. Lo que no ha sido mencionado ni siquiera mínimamente por el presidente, ¿no? O sea, los conflictos sociales, el tema de la protesta en algunas zonas, por ejemplo, en los sectores de educación y salud. ¿Por qué el presidente o su entorno no observan ahí un problema? Porque ha estado el primer año, yo creo que en una combinación que tiene el resultado que tenemos ahora, un problema serio de cómo relacionarse con el Congreso, en particular con el fujimorismo, y por otro lado, el problema de sus propios errores, tratando de revertirlos cada vez que algunos funcionarios los van cometiendo. Pero han dejado de ver el país, y si el país empieza a movilizar, ahí tienen todavía menos capacidades para reaccionar que inclusive en su relación mala con el Congreso. Exactamente, porque supuestamente, ¿no es cierto?, ha reaccionado ante este diálogo que ha tenido con la señora Fujimori, tangencialmente con los otros partidos. Te digo tangencialmente porque yo siento que hemos asistido a unas conversaciones, nosotros de buena fe, nosotros buscando que pudiese asimilar un poco ciertas recomendaciones básicas, como es el tema de la descentralización, es el tema de la descentralización fiscal. O sea, cada día los gobiernos locales y regionales son cada vez más dependientes de un centralismo que no reacciona. Ya, entonces usted siente que para ellos lo principal ha sido reunirse con Keiko Fujimori, y que el resto de las reuniones han sido básicamente protocolares para dar la sensación de que también hablan con otros. Me queda esa sensación, y obviamente me decepciona porque están mirando la política, el manejo político con una ceguera absoluta, ¿no? Cuando se debe abrir más el escenario de buenas relaciones con el resto de partidos políticos, con la sociedad civil, con las regiones, pero acá hay cada vez una posición mucho más cerrada, mucho más centralista, que yo puedo afirmar como institucionalista en la descentralización, de que es el gobierno más centralista que hemos encontrado. ¿Ah, sí? Pero por supuesto, nosotros teníamos mucha ilusión desde la presencia de Martín Vizcarra en la presidencia, obviamente como ex presidente regional. Se habló hasta de la creación de un ministerio de las regiones, de la descentralización, en la cual yo no estoy de acuerdo, porque no creo que la descentralización se resuelve con ministerios. Sin embargo, lo tomo como ejemplo, no para reclamarlo, sino para hacerle ver que hasta esos momentos era una de los ofrecimientos más importantes de su plan de gobierno del presidente. Ahora, pero quería preguntarle yo, siguiendo un poco su argumentación de esto de relacionarse también del gobierno con otras agrupaciones políticas, ¿ya estableció Alianza por el Progreso cuál va a ser el vínculo con el gobierno? Porque ahí uno podría entrar un poco en duda, ¿no? Porque podría ser una lógica crítica pero colaborativa, pero otra podría ser una lógica más bien pegado al fujimorismo en una confrontación que creo el fujimorismo por estos momentos ha dejado un poco de lado, pero que más temprano que tarde va a reiniciar, teniendo al señor Galarreta además como presidente del Congreso. Y ustedes tienen un representante en la mesa directiva. Nosotros tenemos un representante en la mesa directiva y también de parte del fujimorismo, ¿no? Con uno de sus
integrantes, como ha sido el congresista Becerril, se dijo que Alianza para el Progreso era progobiernista y nosotros defendíamos todo el tema del gobierno. ¿No es cierto? Nosotros lo que estamos ahí es una posición muy clara de tratar de buscar el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, y hemos hecho esos esfuerzos. Nosotros hemos apoyado, cuando había que apoyar, a las propuestas de Fuerza Popular, hemos apoyado a los esfuerzos del Ejecutivo, de tal manera que no nos pueden poner en uno u otro lado. Nosotros estamos en una posición de cuando tenemos que apoyar las cosas buenas, las hacemos, cuando haya que criticarla, Ahora, el hecho de que hayan repetido un poco la figura en la mesa directiva, el señor Acuña, ¿a qué se debe concretamente? ¿A que, digamos, lo hizo bien el primer periodo o que, como dicen algunos, leí yo creo que en algunas pequeñas notas en los medios, que no había otro que dentro del partido que quería jugar ese papel en una mesa directiva conformada de la manera como se ha conformado? No, la decisión de que entre Richard Acuña en la mesa directiva ha sido una decisión de la bancada. Ya. ¿No? Pero no por falta de... No, hay gente con competencias al interior de la bancada que puede igual hacerlo, pero ha sido una decisión interna democrática en la que él tenga esa continuidad. Ajá. Ahora, tengo que ir terminando ya, pero quisiera preguntarle en base a lo que ha dicho, pero ¿tendrá este gobierno, habida cuenta todo lo que se le dice y las consecuencias concretas que va teniendo, el incorporar o mantener gente que no logra diferenciar que esté en el Estado y que no está en la gestión privada, cambiar de rumbo? O sea, yo lo que digo es, 28 de julio era una oportunidad excelente para eso. Era la oportunidad de hacer el punto de quiebre en una decisión en la cual podía cambiarse. Mira, sí, habían opciones de cambios para refrescar, para negociar mejor, para darle mayor dinámica en el caso de salud, en el caso de educación. Esta noticia última nos da la razón más todavía en el tema. Pero ya, sí, el presidente, que además de su facultad es cambiar o no su gabinete, hacía el cambio solamente de Zavala, decirle quédate en economía, vamos a ver el tema de la PCM, porque son dos funciones distintas, que requieren no solamente distintas, sino que requieren, en una circunstancia de estas, se requiere un primer ministro que actúe en esta articulación política, social. Perfiles distintos. O sea, un técnico para economía que maneje... Y que lo ayude al presidente a manejar políticamente y obviamente en la situación en la que estamos con la economía. Ahora, pero el asunto está donde busca, porque si el presidente se pone a buscar entre sus allegados, va a encontrarlo, o sea, digamos, Zavala se puede ir, pero el que va a entrar va a ser muy parecido. En el caso de Ollantaytamala, en su momento buscó en las regiones, por ejemplo. De hecho, pero eso es justamente la miopía del presidente, o sea, no ve más allá de lo que tiene al costado de Palacio. Entonces, pierde oportunidades súper brillantes, como ha sido este 28 de julio, que no necesariamente todos los 28 tienen que hacer cambios. Claro. Pero por la coyuntura era un momento súper interesante para que el gobierno pudiese dar un salto cualitativo de una visión, de una articulación mayor y de una visión de manejo político. El manejo político, a pesar de los desprestigios que pueda haber de la política, que todos estamos de acuerdo, hay una crisis, sin embargo es un elemento central cuando se habla de reformas, cuando se habla de cambios, es necesario. Sí, ahí tú tienes trabajando simplemente a tecnócratas que tienen una visión gerencial como empresa, pero no tienen el dominio de un manejo de gobierno como país, ¿no? O sea, entonces, nunca les ha interesado la reforma. Exactamente. Entonces, eso es un poco lo decepcionante y que podría traer una situación más complicada social y políticamente en este siguiente año. Y ese socialmente, este siguiente periodo. Y ese socialmente podría ser inclusive más apremiante que el apremio político, porque el político, digamos, se puede... Pero es que justamente con una situación económica con la que estamos, el desempleo ha aumentado gigantescamente, sí. Y si eso no se da cuenta el presidente, estamos en una situación muy crítica, ¿no? Sí, pues.
Congresista Villanueva, le agradezco mucho por haber venido. No, a ti como vamos a tener siempre. oportunidad para seguir conversando. No, sin duda. Muy amable, ¿eh? Que te A vaya ti, muy gracias. bien. Así entonces el congresista Villanueva que conversamos nosotros, tengo que ir a una pausa, regreso en un instante porque ahora vamos a hablar de otra propuesta que ha hecho el Ejecutivo y tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, que la verdad no solo saca a la sociedad civil de la posibilidad de alegar a favor de una mejor justicia, sino que puede terminar poniendo esas decisiones en manos de la política, lo que ya ha pasado en nuestro país. Ya regresamos. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¡Qué bueno! ¡Por fin atraparon a ese ratero! Ese es conocido, siempre roba en el barrio. Vamos, Maestro, por favor. De aquí ya no sales vivo. No, vecino. Llamamos mejor a la policía, ¿sí? No, vecinos. Aquí hacemos la justicia con la mano. Así es. La delincuencia debe ser sancionada con la fuerza de la ley y no con la fuerza de las manos. La seguridad que todos merecemos no debe obtenerse violando los derechos fundamentales ni las leyes. Con las manos no se hace justicia. Y 34 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y me hace notar de algo que, porque el diario Exitosa me lo han traído hace no mucho, entonces no he podido revisar los detalles, y la información que me hace llegar personas que conocen y siguen mucho este tema es que el hijo de la hoy ministra no postuló al programa Beca 18 sino al programa Beca Presidente, que está hecho para posgrados y que está habilitado para que cualquier persona que quiera mejorar sus capacidades y luego, digamos, retornar a contribuir aquí en el desarrollo de esas habilidades que pueda adquirir justamente en estos estudios. Así que la lógica es distinta, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo acabo de enterarme y por eso quiero hacer la anotación. Vamos a seguramente en los siguientes programas desarrollar en más detalle este tema. Son las 9:35 de la mañana, pero antes de ello quiero hablar, muy temprano lo mencioné, de todas maneras algo como muy riesgoso y tiene que ver con esta propuesta que ha hecho el presidente de la República el 28 de julio y que ha alcanzado un proyecto muy concreto al presidente del Parlamento para que empiecen a tramitar una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que podría terminar siendo mucho más peligrosa, inclusive de la manera como se ha venido manejando el Consejo en estos tiempos, que no ha sido la mejor, por supuesto, y nosotros hemos sido muy críticos de ello. La doctora Cruz Silva es la responsable de Justicia Viva, que es el área de justicia del Instituto de Defensa Legal y que es la que más conoce estos temas de la sociedad civil y ha venido para ilustrarnos y darnos a conocer su punto de vista de los riesgos que esto puede traer. Doctora Cruz Silva, gusto saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Gracias por la invitación y sumamente preocupada por este proyecto de ley de reforma constitucional que el presidente, no diría desde un inicio el Ejecutivo, sino el presidente, concretamente ha propuesto el día 28 de julio respecto del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, brevemente cuenten a sus oyentes qué dice la propuesta y después entramos a por qué es riesgosa. La propuesta señala lo siguiente, indica que el Consejo ya va a estar formado por 5 personas, ya no 7, y estas 5 personas van a ser representantes de el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial a nivel de magistrados supremos, el Ministerio Público nuevamente a nivel de fiscales supremos y un quinto integrante que va a ser elegido por los 4 anteriores. Esa es la propuesta del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La diferencia con la actual composición es la siguiente. Primero, se reduce de 7 miembros a 5.
Ajá. Lo segundo es que ya no existe la posibilidad expresa en la Constitución de que los nuevos integrantes, porque actualmente se puede ampliar de 7 a 9, sean de gremios representativos de empresarios y de trabajadores, es decir, es un grupo social que queda excluido. Otro grupo social que queda excluido, como puedes darte cuenta, es la sociedad civil, los colegios profesionales, ¿no? Eso llama bastante la atención porque justamente esta reforma no solamente retrocede en pasos agigantados propuestas que ya se venían debatiendo públicamente, sino que además rompe el corazón de toda reforma judicial que en el Perú ya se había evaluado. La reforma del sistema de justicia no puede hacerse de espaldas a la sociedad civil. Eso es gravísimo. Ahora, pero ¿qué cosa lleva a la necesidad? Digamos, el planteamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura estuvo en el debate en la campaña electoral. Y el presidente Kuczynski, en ese momento candidato, y varios de los que lo han acompañado, plantearon efectivamente ese como un énfasis. Pero no era esto lo que ofrecieron. No, lo que ofrecía Pedro Pablo Kuczynski, inspirado en las reformas institucionales de la Serie Juz del año 2004, que ya tenía elaborada esta propuesta, indicaba primero de que se iba a reformar no solo el Consejo Nacional de Magistratura en su conformación de acá hacia 5 años, sino el Consejo Nacional de la Magistratura de hoy, que iba a haber una reforma estructural urgente, importante, iba a haber una absoluta fiscalización y que esto iba a considerarse para el fortalecimiento del sistema de justicia. Es decir, ofreció el 100% de la protección de la independencia judicial y la participación ciudadana en la reforma y ahora está ofreciendo no solamente, digamos, una disminución de esa promesa, sino que algo absolutamente contradictorio. Y lo más problemático que a nosotros nos preocupa ahora no solamente es el desconocimiento de los problemas reales por lo cual el Consejo Nacional de Magistratura actualmente está en crisis. Nos preocupa que solamente se esté planteando una reforma en el sentido normativo, dejando en la impunidad muchos actos irregulares del actual Consejo, sino que también nos preocupa cómo es que esta propuesta se ha dado. Como tú sabes, y como ya se está señalando en los medios de comunicación, se ha pronunciado en contra no solo el Poder Judicial, hablando de una evidente puesta en riesgo de la independencia judicial, sino que también se ha pronunciado el decano de colegios profesionales, el decano de los colegios profesionales, abogados del Perú, el mismo presidente del Consejo Nacional de Magistratura, que dicho sea de paso es parte del problema. Es decir, esta propuesta se está dando por una tercera vía no formal. Ya existía institucionalmente la propuesta de parte de la Comisión de Integridad que presidió el doctor Eduardo Vega Luna a finales del año pasado. ¿Qué decía esa propuesta? Que señalaba que primero mantenía la participación de la sociedad civil en esta composición y además proponía un sistema de ternas. Si bien es cierto, consideraba otras instituciones, hablaba por ejemplo que, no sé, Tribunal Constitucional, plantear algunas opciones, pero era un tema mixto, de balance de poderes, compuesto, no directamente dirigido hacia la elección de los poderes políticos. Las personas aquí a través de las redes es, para ver si se resume bien en esta idea, se está entregando el manejo del sistema de justicia a la política ahora, y el riesgo que dicen algunos ahí, cuando sabemos que la política está manejada básicamente por un sector que es el sector fujimorista, que esta reunión entre el presidente y Keiko Fujimori ha tenido, entre otras cosas, la ofrenda de yo voy a plantear la reforma que tú quieres hacer ahí. Mira, tal como está propuesto este planteamiento, sí. Y esos son justamente los riesgos que nosotros estamos evidenciando. Démonos cuenta, son 5 integrantes del Consejo, uno que va a ser elegido por los otros 4, y de esos otros 4, el 50% representa al poder político, directamente al poder ejecutivo y directamente al Parlamento. Si nosotros vemos quiénes están a la cabeza de esas instituciones y cómo han venido actuando en elecciones de altas autoridades e instituciones, nos damos cuenta que obviamente la propuesta vulnera la independencia judicial y se le está entregando a quienes menos han hecho por el sistema de justicia. Por ejemplo, respecto al Poder Ejecutivo, es una propuesta que no existía previamente de esta forma. No está en el plan, tal como se está presentando, no estaba en el plan. Y segundo, recordemos cuáles han sido los criterios del presidente para elegir a algunos cercanos, a algunos puestos importantes, ¿no? Acabamos de salir justamente a fines del año pasado de la elección de estos asesores de un ministerio que justamente promovieron la creación de esta comisión de integridad, es decir, ya entra en cuestionamiento no solamente la vulneración
de la independencia con esta participación tan directa del Poder Ejecutivo, sino que además no ha tenido los mejores criterios para considerar a personas que estén relacionadas con el sistema de justicia. Antes de, por ejemplo, Marisol Perestello, existían las voces de que podía ser nombrado Ministerio de Justicia el doctor Pablo Talavera Helguera. Ajá. No obstante, dimos cuenta a través de Reporteros que el doctor Pablo Talavera Helguera estaba ejerciendo una indebida presión a un fiscal relacionado con un caso de presunto lavado de activos. Sí. Entonces, ese criterio del Ejecutivo que ahora se está autoimponiendo el poder en la propuesta para elegir directamente a magistrados es sumamente cuestionable. Pasemos al Legislativo. Los más de 70 congresistas fujimoristas han elegido, mejor dicho, han impuesto su voluntad en elecciones del sistema de justicia a personas que no tienen los criterios, no tienen la calificación y previamente han tenido cuestionamientos de relaciones con otro poder político partidario. Recordemos la elección de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. O de los directores del Banco Central de Reserva. Exacto, los directores del Banco Central de Reserva. Entonces, lo que estamos viendo aquí es Ahora, que... pero podría decir los fujimoristas, pero al actual Contralor lo han elegido ellos a propuesta del Ejecutivo también. Es decir, Sí, no solo a se ver. cierran a eso. Es decir, ellos definen siempre. Ellos van a definir a quien quieran en el Tribunal Se le está Constitucional. dando mucho mayor poder ahora. En efecto, lo que nos preocupa y lo que evidencia que esto sería un pacto político es que primero esta es una propuesta que no existía antes, Ajá. es una propuesta fuera de los canales institucionales, no es la propuesta de la Comisión de Integridad del doctor Eduardo Vega Luna Que y hizo el propio tampoco, presidente. exacto, que hizo el propio Poder Ejecutivo y tampoco es la propuesta del Acuerdo Nacional por la Justicia, razón por la cual el también cuestionado doctor Guido Águila, presidente del Consejo, ha suspendido su participación en ese foro. Entonces, si no vas por la Comisión de Ética, no de Integridad, no vas por la comisión que ha avanzado el Acuerdo Nacional por la Justicia, ¿cuál es esa vía No que está te en el ha plan de hecho? gobierno. No está en el plan de gobierno. Ya. ¿Cuál es esta vía que te Pero, ha ¿qué hecho cosa decidir? piensa Pero usted? Ajá. previamente has tenido hechos como, por ejemplo, obviamente altamente notorios, la reunión con líderes políticos que cuando quisieron postular a la presidencia no tenían una propuesta clara para defender la independencia judicial, sino todo lo contrario. La reunión con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori es la lideresa de un partido que primeramente no ha apostado por la independencia del sistema de justicia, eso no existe, es un plan de gobierno, reformas concretas para mejorar la misma, sino que además avala esta tesis de que la sentencia, es decir, el fruto de este poder del Estado que ahora pretende el Parlamento, según la propuesta del Ejecutivo, elegir, es inconstitucional, es una venganza política. Estamos hablando de la sentencia del caso de Alberto Fujimori. Ya, de acuerdo. Entonces, el presidente Kuczynski está siendo básicamente de tramitador de la propuesta que Keiko Fujimori quiere llevar a la práctica para manejar el Consejo de la Magistratura y elegir a jueces y fiscales a la medida del fujimorismo. Eso es lo que se está evidenciando de la propuesta misma, de la inexistencia de antecedentes en las vías formales y de los elementos políticos que se han dado en el escenario político, ¿no? Ahora, sí nos preocupa que esto además es una cooptación. Recordemos, el sistema de justicia actualmente está siendo cuestionado de una forma ilegal y arbitraria en el propio Congreso de la República a través de una denuncia constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, vemos ese avance contra el Tribunal Constitucional, vemos esta elección irregular de la Defensoría del Pueblo, del titular de la Defensoría del Pueblo, y ahora vemos este proyecto de ley que viene de Pedro Pablo Kuczynski pos una reunión con Keiko Fujimori que no estaba previsto ni en su plan de gobierno ni en las vías del Ejecutivo ya formales y que, oh sorpresa, le da una elección directa al Congreso que justamente está con mayoría fujimorista. Eso es no solo raro, sino, digamos, que la consecuencia podría ser que la política, mayoritariamente en manos del fujimorismo por el peso que tiene en el Congreso, terminaría armando un sistema de justicia ad hoc para lo que ellos quieren. A su medida. Y la lógica de la reforma de justicia que ellos tienen es sacar a todos aquellos que metieron, entre otros procesos, a Fujimori. Así es, Eso así es. ser. Ahora, Mira, ojo, sí, recordemos, ¿no? Recordemos, Dame 30 segundos, no solamente eso, sino que el fujimorismo o las personas que están en relación con esta defensa, o mejor dicho, lucha contra la sentencia que ha seguido el debido proceso en el caso de Fujimori, presentó una denuncia constitucional contra la sala que dio esa sentencia ante el propio Consejo Nacional de la Magistratura y que fue rechazada más de una vez, y ahora se pretende directamente nombrar a un miembro de ese consejo
a través del Parlamento. Entonces, ese es otro elemento bastante importante. Si tú si tú tienes cuenta lo que los magistrados supremos, la judicatura, tiene que resolver ahora, el caso Lavallato, el caso de diversos habeas corpus relacionados con políticos que están involucrados presuntamente en crímenes de lesa humanidad, vas a tener en cuenta que la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski, no Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski abona esa preocupación, y por eso nosotros como Instituto de Defensa Legal, que tenemos un conocimiento de esta institución y de lo que se debe reformar, estamos absolutamente indignados porque este es un serio retroceso. Lo que nosotros planteamos es que urgentemente el Poder Ejecutivo tiene que replantear su propuesta, hacer atención de lo que se está señalando ahora y ajustar, eso sí, los procedimientos de elección de los actuales componentes del Consejo. De acuerdo, doctora Cruz, le agradezco mucho por haber venido esta mañana. Toda esta semana se va a tocar este tema seguramente y vamos a volver a conversarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya no tengo tiempo para más. Yo no voy a estar el día de mañana. Voy a salir de Lima unos días por asuntos familiares y conmigo nos encontramos el 7. Pero Ernesto Jara y Gustavo Gorriti van a venir a acompañarnos esos días. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal